Desde caminar en dos piernas hasta construir sociedades complejas, nuestra historia está en la evolución. Soy Selene González y te invito a explorar conmigo la filogenia del ser humano. Para comenzar, ¿qué estudia la filogenia? La palabra filogenia proviene del griego phylon, que significa raza, y genia, que significa generación. El término fue propuesto en 1866 por el embriólogo alemán Ernest Haeckel, e inspirado en las ideas de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace sobre la evolución. La filogenia se encarga de estudiar la historia evolutiva de las especies y sus relaciones de parentesco. Cada especie conserva un conjunto de adaptaciones que forman parte de su acervo genético y que le permiten sobrevivir en su entorno. Especie conserva un conjunto de adaptaciones que forman parte de su acervo genético y que le permiten sobrevivir en su entorno. Estas adaptaciones explican las diferencias entre especies, por ejemplo, que las abejas perciban la luz ultravioleta, que las aves vuelen ante un depredador o que los seres humanos tengamos la capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje. La filogenia marca un patrón general que nos identifica como especie, mientras que la ontogenia estudia el desarrollo individual. Y juntas nos permiten entender cómo la vida se transforma ante el tiempo. Ahora que entendemos qué estudia la filogenia y cómo explica las adaptaciones que identifican a cada especie, surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las causas y efectos de los cambios anatómicos y morfológicos en el ser humano a lo largo de su evolución? El ser humano actual es el resultado de una larga serie de adaptaciones físicas y conductuales. El Australopithecus fue el primero en caminar erguido, lo que liberó las manos para crear herramientas y mejoró la visión. El Homo habilis construyó los primeros instrumentos y mostró un aumento en el tamaño cerebral. El Homo erectus fue migrante y sociabilizó la vida humana con roles y costumbres. Más adelante, el Homo heidelbergensis comenzó a enterrar a sus muertos, mientras que el hombre de Neandertal desarrolló una gran capacidad craneal. Finalmente, el Homo sapiens perfeccionó el lenguaje y consolidó la cultura. Estos cambios anatómicos y morfológicos no solo transformaron nuestro cuerpo y nuestra manera de vivir, también tuvieron un impacto en nuestro cerebro y la manera en cómo procesamos el mundo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles fueron los cambios más importantes en el sistema nervioso de la especie humana a lo largo de su evolución filogenética? El sistema nervioso evolucionó de formas simples a un sistema altamente complejo. Muchas regiones, como el tallo cerebral, el cerebelo o el hipocampo, ya existían en otros mamíferos, pero se hicieron más sofisticados en nuestra especie. El mayor cambio fue el desarrollo de la neocorteza, lo que permitió el lenguaje, el pensamiento abstracto y la conciencia. La encefalización, es decir, el crecimiento del cerebro. Estos cambios surgieron como necesidades adaptativas. Por ejemplo, los cambios en nuestro sistema nervioso fueron determinantes para el desarrollo de habilidades únicas, como la memoria, la conciencia y el lenguaje. A pesar de estas transformaciones, seguimos compartiendo muchos rasgos con otras especies animales. Entonces, ¿cuáles son las similitudes y diferencias más importantes entre el ser humano y otras especies, tanto en su biología como en su comportamiento? El ser humano comparte gran parte de su biología con otras especies animales, pero también tiene diferencias únicas que lo distinguen. Veámoslo en distintas áreas. A nivel celular, todos los seres vivos compartimos procesos básicos, como la respiración celular y la presencia de proteínas que cumplen funciones vitales. Sin embargo, en el ser humano ciertas rutas bioquímicas se han especializado, por ejemplo, en la producción de neurotransmisores, lo que nos facilita el lenguaje y procesos emocionales complejos. A nivel genético, compartimos entre el 95 y el 99% del ADN con los chimpancés. Sin embargo, pequeñas variaciones genéticas marcaron grandes diferencias en nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, mientras el chimpancé puede aprender ciertos gestos o símbolos, el ser humano desarrolló todo un lenguaje estructurado con gramática y abstracciones. En lo anatómico-morfológico, el bipedismo es una pieza clave. Caminar en dos piernas liberó nuestras manos, lo que nos permitió fabricar herramientas y manipular objetos con precisión, y más adelante, escribir o crear arte. Morfológicamente, también tenemos un cerebro más redondeado y con mayor capacidad craneana a diferencia de otros homínidos, lo cual facilitó el desarrollo de un cerebro más grande. En lo embriológico, nuestro sistema nervioso se desarrolla con mayor complejidad. Durante la gestación, el cerebro humano desarrolla millones de conexiones neuronales, lo que supera a otras especies, lo cual abre la puerta a un aprendizaje mucho más amplio en etapas tempranas de la vida. En lo comportamental, compartimos con muchas otras especies cosas como la cooperación, el cuidado de las crías o el desarrollo de grupos sociales, tal como lo hacen los lobos, los delfines o los elefantes. El ser humano va mucho más allá gracias a la cultura, pues tenemos capacidad simbólica para poder transmitir conocimiento a través del lenguaje, la escritura, las tradiciones y el arte, permitiendo así crear sociedades mucho más complejas. En resumen, aunque biológicamente estamos muy cerca de otras especies, la combinación entre biología y cultura es lo que hace al ser humano único. Comparar al ser humano con otras especies, podemos observar las similitudes y diferencias que nos explican nuestra singularidad biológica y cultural. Esto nos lleva a plantear nuestra cuestión central. ¿Qué relevancia tiene la filogenia en el estudio de la psicología y la comprensión de la conducta humana?
La filogenia nos ayuda a comprender las raíces evolutivas de la conducta. Las emociones, miedos y habilidades actuales tienen su origen en la adaptación de nuestros antepasados. Por ejemplo, el miedo a ciertos animales peligrosos, la cooperación en grupos y la empatía son conductas que aumentaron las posibilidades de supervivencia. Para la psicología, la filogenia es fundamental, pues nos permite conectar la biología con la cultura. Entender cómo evolucionó nuestro cerebro nos ayuda a explicar procesos como el lenguaje, la conciencia, la memoria y las emociones. Así, el estudio de la filogenia nos muestra que la mente y la conducta humana son producto de millones de años de evolución. En conclusión, la filogenia no solo nos explica nuestro pasado, ilumina quiénes somos hoy y hacia dónde podemos evolucionar como humanidad.